Bienvenidos a De Debate. Hoy nos adentramos en el corazón del sistema educativo de primaria, para analizar el marco para los estudios sociales y la educación cívica, según se detalla en las políticas curriculares más recientes. Y el material que analizamos hoy, la verdad, nos presenta un modelo educativo muy estructurado. Lo abarca prácticamente todo, desde la filosofía de base hasta, fíjate, las plantillas exactas que debe rellenar un docente. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? La que articula nuestra conversación. ¿Este marco tan detallado, tan sistemático, es de verdad una herramienta que potencia la autonomía y la creatividad del profesor? ¿O por el contrario, corre el riesgo de ahogar esa misma creatividad con el peso de sus propias directrices? Pues esa es la cuestión. Yo voy a defender que esta estructura no es una jaula, sino más bien un andamiaje, un soporte esencial que guía y, yo diría que sobre todo, empodera al profesorado para cumplir con esa misión de formar ciudadanos íntegros y con pensamiento crítico. Y yo, por mi parte, plantearé que, a pesar de sus intenciones, que son excelentes, la excesiva prescripción de este marco podría, paradójicamente, inhibir esa flexibilidad y esa innovación que en teoría pretende fomentar. A ver, mi punto de partida es que todo este sistema se apoya en una base filosófica muy sólida, que se resume en el lema ética, estética y ciudadanía. La idea es educar para la vida, formar personas completas, no solo cabezas llenas de datos. Y para lograrlo, la política educativa de 2017 combina varias corrientes pedagógicas. Y no es una lista al azar, es una receta muy pensada. Mezcla el humanismo, que reconoce la singularidad de cada estudiante, con el constructivismo social, que nos dice que aprendemos juntos, en interacción, y a eso le suma el paradigma de la complejidad, que nos prepara para un mundo que no es ni lineal ni simple. O sea, en el fondo, es un intento ambicioso de enseñar a los niños a ser individuos únicos, capaces de resolver problemas complejos en comunidad. Desde esta perspectiva, las herramientas, como la plantilla oficial de planificación o las competencias que se detallan en la circular de 2026, no son cadenas, son un mapa que asegura una base de calidad y equidad para todos. Le da al docente un respaldo, una estructura sobre la que construir su labor como ese sujeto transformador que la propia política define. Entiendo perfectamente la lógica del sistema, y la verdad es que, sobre el papel, suena impecable. El problema, para mí, surge cuando esa teoría choca con la realidad del día a día en el aula. Las contradicciones son, yo creo, evidentes. Por un lado, la propuesta se describe a sí misma como flexible y creativa, pero por otro, te impone una plantilla de planificación didáctica oficial rígida, que debe ser entregada a la administración. Se le pide al docente que parta de la realidad de su alumnado, que contextualice la enseñanza, pero al mismo tiempo se le exige transcribir textualmente los contenidos procedimentales del programa de estudios. A ver, ¿cómo puedes adaptar algo si te obligan a copiarlo palabra por palabra? Y lo mismo ocurre con la evaluación. Se habla de un proceso integral, reflexivo, pero luego la nota final se calcula con una fórmula matemática fija de 4 componentes: trabajo cotidiano, tareas, prueba y asistencia. Y se subraya, con mucha insistencia, que la prueba escrita es insustituible. Esto, al final, perpetúa un sistema donde el examen sigue siendo el rey. Así que la pregunta es, ¿dónde está la verdadera responsabilidad personal del docente si las herramientas clave de su trabajo vienen tan predeterminadas? El riesgo, para mí, es que la burocracia termine devorando a la pedagogía. Ya, veo por qué lo planteas así, pero yo creo que esa visión del planeamiento didáctico como una jaula es una interpretación, quizás demasiado pesimista. El propio material lo define como un deber medular, y lo es porque garantiza que lo que se hace en el aula se corresponda con la teoría pedagógica y los objetivos del país. La plantilla oficial y la transcripción de ciertos elementos aseguran una base común, un suelo mínimo de calidad para todos los estudiantes, vivan donde viva. No podemos olvidar que el programa de estudio es un documento legal que ampara al propio docente. La creatividad no se anula, se focaliza. ¿Se focaliza o se acota? Porque ahí está el kit de la cuestión. Se focaliza, y se focaliza en el lugar donde es más potente, en el diseño de las estrategias de mediación. Ahí es donde el docente tiene un campo de juego enorme para innovar,
Puede diseñar talleres, usar debates, gamificación, aprendizaje basado en proyectos. El marco te dice, el objetivo es que los alumnos comprendan los derechos del niño, pero no te dice, tienes que hacerlo con la lectura de la página 42. Te da el destino, pero te deja libertad para elegir la ruta. Es un buen punto. Y la teoría, de nuevo, suena impecable. El problema viene cuando miras la letra pequeña de esa libertad. Se le pide al docente que diseñe esas estrategias, sí, pero es que el propio material indica que deben ser secuenciales y concatenadas, que deben alinearse con los momentos del programa y que tienen que promover unas competencias que ya vienen seleccionadas de antemano. Y lo que para mí es más restrictivo aún, esas actividades deben poder medirse a través de unos indicadores que tienen una estructura fija: acción, contenido y condición. Si el armazón es tan rígido, el espacio para una adaptación que surja de verdad del momento, de una pregunta inesperada de un niño, se reduce drásticamente. Pero esa estructura en los indicadores es, sencillamente, buena práctica pedagógica. Asegura que el aprendizaje sea observable y evaluable. ¿Cuál es la alternativa? Actividades maravillosas y creativas de las que no podemos saber si han servido para algo. La estructura no busca limitar, busca garantizar que la creatividad sea, efectiva. No estoy tan segura. Pensemos en los talleres creativos que mencionas. El propio sistema los estructura en 4 momentos fijos y obligatorios: motivación, exploración, ampliación y elaboración. Dime, ¿no es eso una forma de estandarizar hasta la propia creatividad? Le estamos diciendo al profesor, sé creativo, pero solo dentro de esta caja y en estos 4 pasos. ¿Qué pasa si una profesora, en su contexto, considera que para un tema concreto es mejor empezar por la elaboración y terminar con la motivación? El sistema no lo permite. Bueno, lo que permite es asegurar que haya una progresión lógica, desde despertar el interés hasta aplicar lo aprendido. Es un andamio, insisto, pero veo que esta rigidez que percibes en la planificación te lleva directamente a cuestionar la evaluación. Exacto, es que no se puede separar. Si el camino está tan marcado, la evaluación corre el riesgo de convertirse en un simple control para ver si te has salido de él. No estoy de acuerdo. La circular de 2026 es muy clara al definir la evaluación como una herramienta para el aprendizaje, no solo del aprendizaje. Distingue perfectamente las funciones: diagnóstica, para saber de dónde partimos; formativa, para mejorar durante el proceso; y sumativa, para certificar al final. Y el corazón del modelo es la evaluación formativa, lo que se llama el trabajo cotidiano. ¿Podemos aclarar qué significa eso en la práctica? Porque son términos que, pueden sonar muy técnicos. Claro, pensemos en la evaluación formativa. El trabajo cotidiano, como el entrenador que da consejos y corrige al jugador durante el partido. Su objetivo es mejorar el juego en tiempo real. La evaluación sumativa, como la prueba escrita, es la foto del marcador final. Es necesaria para saber cuál fue el resultado, pero no te enseña a jugar mejor. Este marco prioriza claramente la labor del entrenador sobre la foto del marcador. La prueba es solo un componente más. Esa analogía es excelente, pero la realidad normativa la contradice. El problema es que, al final del partido, lo que determina si el equipo aprueba, aplaza o reprueba, como dice el documento, es la suma de los porcentajes de esas rúbricas fijas. Y lo que es más revelador, el reglamento insiste en que la prueba escrita, la foto del marcador, no puede ser sustituida en ningún caso. Si el entrenador es tan importante, ¿por qué no puede su valoración continua sustituir a esa foto final en un momento dado? Al darle ese estatus jerárquico a la prueba, el sistema lanza un mensaje muy potente. ¿Y cuál es ese mensaje, según tú? El mensaje es que, en la práctica, el examen sigue teniendo un peso desproporcionado. Y eso lleva inevitablemente a que tanto docentes como alumnos y familias prioricen la preparación para esa prueba por encima del proceso. Es la naturaleza humana. Si el resultado final depende de una fórmula donde el examen es inamovible, la evaluación como diálogo y proceso reflexivo corre el serio peligro de quedar en un segundo plano, por muy bonitas que sean las intenciones declaradas en los documentos. Pero esa es una interpretación que se centra exclusivamente en la calificación final, que es una necesidad administrativa, y no en la práctica pedagógica diaria, que es donde realmente ocurre la educación. Y esa práctica diaria nos lleva al rol del docente, que es el tercer gran pilar de este debate. Para mí, la política de 2017 es revolucionaria precisamente porque sitúa al docente como centro del proceso y sujeto transformador. De nuevo, la intención es admirable, pero ¿qué significan esas palabras en la práctica, dentro de este marco?
Significan que se confía en el docente para ser un facilitador que va más allá de transmitir datos. Se le da un enfoque, el socio-reconstructivista, que básicamente le pide que ayude a los estudiantes a usar el conocimiento para analizar críticamente su realidad. Temas como la convivencia, la ecología, los derechos humanos, el docente no es un mero transmisor, es un arquitecto que ayuda a construir ciudadanos críticos. Todo el sistema, desde la filosofía hasta la evaluación, está diseñado para empoderar al docente en esa misión. Cuando un docente tiene que seguir el programa en un orden cronológico estricto, usar plantillas oficiales que debe tener siempre disponibles para una posible supervisión y transcribir textualmente los objetivos, su rol se parece mucho más al de una implementadora altamente cualificada de un currículo diseñado centralmente que al de una verdadera arquitecta de la transformación. Es una ejecutora experta, no una creadora. ¿No crees que eso es subestimar la capacidad del profesional de la educación para encontrar espacios de libertad dentro de esa estructura? No, creo que es ser realista con las presiones a las que se enfrenta. Y a todo esto hay que sumarle otra capa. La aplicación obligatoria del diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Que, aclaremos, la idea es fantástica. Totalmente de acuerdo. Se trata de diseñar las clases desde el principio para que todos, sin excepción, puedan participar, en lugar de hacer adaptaciones a posteriori para quienes tienen dificultades. Es un principio de equidad fundamental. Exacto. El qué es intachable. El cómo es el problema. En la práctica se convierte en otro manual de instrucciones muy detallado que la docente debe seguir al pie de la letra, añadiendo más directrices a un sistema que ya está sobrecargado de ellas. Si la responsabilidad personal en el diseño, de la que habla el marco, está tan acotada por procedimientos, plantillas, momentos obligatorios e indicadores fijos, ¿dónde queda el espacio real para ser esa sujeta transformadora que responde de forma ágil y creativa a las necesidades únicas y a menudo impredecibles de su grupo de alumnos? A modo de síntesis, yo defiendo que el marco que hemos analizado es un sistema coherente, robusto e integrado. La estructura detallada no busca anular la creatividad del docente, sino canalizarla de forma eficaz para conseguir objetivos educativos que son ambiciosos y comunes para toda la sociedad. Es un andamiaje que permite construir con garantías de calidad y equidad los ciudadanos éticos, críticos y participativos que el enfoque Educar para la Vida se ha propuesto formar. Las guías son precisamente eso, guías, no cadenas. Por mi parte, concluyo que la gran tensión de este modelo reside en el choque entre sus elevados objetivos de autonomía y el rigor casi burocrático de sus procedimientos de implementación. El principal riesgo para mí es que la forma, las plantillas, los indicadores, los porcentajes de la evaluación, termine por eclipsar la esencia del acto pedagógico. Un acto que, para ser verdaderamente humanista y transformador, necesita un grado de flexibilidad, de espontaneidad e improvisación que este sistema, como mínimo, parece poner a prueba constantemente. En lo que creo que ambos estamos de acuerdo es que el desafío de equilibrar la estructura con la libertad es probablemente el dilema eterno de cualquier sistema educativo. No hay una fórmula mágica. Brillantez de su diseño teórico. Depende, y quizás en mayor medida, de la capacidad de los docentes para interpretarlo, para navegar esa tensión y para aplicarlo de una manera crítica y significativa en la complejísima realidad de un aula. El material que hemos visto hoy sugiere que aún queda mucho por explorar sobre cómo esos grandes principios se traducen, o no, en la práctica del día a día.